Buenas tardes, le damos la bienvenida a quienes están participando hoy en el conversatorio y al doctor José María Miró, que disertará sobre el manejo de CIRI en las personas que viven con VIH en el marco de la Semana del VIH, organizada desde la Dirección de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El doctor José María Miró es consultor senior de enfermedades infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona, catedrático de Medicina de la Universidad de Barcelona y director del máster de SIDA de dicha universidad. Actualmente es el presidente de la International Society of Cardiovascular Infectious Diseases, investigador del IDIVAPS, y fue presidente del grupo de estudio de SIDA en España, de GESIDA, y de la CEIM, que es la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica en España. Bueno, un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Muchas gracias por participar y le doy la palabra. Voy a dejar de... Muchísimas gracias, doctora Loretti, y también a la doctora Santa Cruz por haberme invitado a este acto tan importante, ¿no? y a la dirección de VIH del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Voy a compartir mi presentación. ¿Me puede confirmar, doctora Loretti, que la está...? Sí, perfecto. Perfecto. Hay un cartel de Muy bien. entendido, si se puede sacar o no sé si... Ahí está, perfecto, sí. Vale, perfecto. Pues bueno, en los próximos 30-40 minutos quería explicarles a ustedes el manejo del síndrome inflamatorio de reconstitución inmune en los pacientes que viven con VIH. Estos son los potenciales conflictos de interés que tengo yo, aunque con esta presentación no tengo ninguno. Y comenzaremos con un caso clínico para que vean lo que significa desarrollar un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, ¿no? Esta es una señora de Perú que vivía en España, de 35 años, heterosexual, que nunca había utilizado drogas y que se había vacunado con la BCG en su infancia y que viene por una historia de un mes de evolución de fiebre y 2 semanas antes había tenido pues un zóster. Cuando está en urgencias, la paciente está febril, taquicárdica, con adenopatías en todos los territorios de 2-3 centímetros. En la analítica llama la atención que hay una leve anemia, ¿de acuerdo? Y una velocidad de sedimentación muy alta. Y en la placa de tórax hay un aumento iliar bilateral sin derrame pleural. Se le hizo un TAC corporal que vio múltiples adenopatías, algunas de ellas con un centro necrótico hipodenso, especialmente en la región retroperitoneal, y una discreta hepatomegalia y esplenomegalia. Aquí pueden ver la imagen, digamos, del TAC abdominal con con grandes adenopatías que captan contraste y con un centro más claro, con un centro necrótico, sugestivos fundamentalmente de una infección por micobacterias y menos probablemente de un linfoma. Se hizo la biopsia y la biopsia de una adenopatía supraclavicular mostró que tenía una linfadenitis necrotizante con pus. La tinción de bacilos ácido alcohol resistentes fue positiva y se diagnosticó de una infección por micobacterias diseminadas. Se le hicieron una serie de serologías, entre ellas el VIH, que fue positiva. Y comenzó tratamiento con 4 fármacos tuberculostáticos, ¿no? Con oxinacida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y se dio Septrin, trimetoprim sulfametoxazol como profilaxis primaria de la neumonía por neumocistis. Recuerden que tenía una serología negativa para Toxoplasma gondii. La paciente mejoró, se quedó sin fiebre, pero la fiebre reapareció 2 semanas más tarde. Se pensó que la fiebre pudiera ser medicamentosa y se cambió la rifampicina por moxifloxacino e hizo una tanda corta de corticoides, de prednisona, a 40 miligramos al día, con lo cual la paciente mejoró. Recibimos todos los resultados del VIH que el laboratorio de virología nos dijo que la paciente tenía un subtipo B con un tropismo M sin mutaciones asociadas de resistencias a los antirretrovirales
La cifra de CD4 era de 100 y la carga viral prácticamente de 500.000 de copias. Y a las 4 semanas del diagnóstico, la paciente inició en aquel momento atripla, una pastilla única de tenofovir, emtricitabina y efavirenz. Las cosas fueron bien, pero 6 semanas después del alta, la paciente reingresa porque vuelve a tener fiebre y tiene disconfort abdominal. Repetimos las pruebas y vemos que inmunológicamente las cosas han ido bien. Ha pasado de 110 CD4 a 247. La carga viral en 6 semanas ha caído casi 4 logaritmos después de iniciar el tratamiento antirretroviral. Por tanto, la respuesta virológica e inmunológica era excelente. Pero al analizar el disconfort abdominal, casi le diría yo que la paciente tenía un abdomen agudo. Repetimos el escáner y lo que pueden ver es que de 1 o 2 adenopatías estaba plagada de adenopatías mesentéricas y retroperitoneales con centro necrosadas, con un centro necrótico, ¿no? En aquel momento recibimos pues que la Mycobacterium tuberculosa que se encontró en la biopsia ganglionar, en una muestra respiratoria, en la orina y en las heces, era Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Se planteó, por tanto, el diagnóstico diferencial. Esta persona venía de Perú, donde hay tuberculosis XDR, ¿no? Entre un fracaso, una progresión clínica por fracaso al tratamiento debido a una posible tuberculosis extensamente resistente versus pues, un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. En aquel momento no teníamos el GeneXpert implementado. Fíjense que esto es de hace unos años y por tanto ahora quizá las cosas hubieran ido más rápidas y este diagnóstico diferencial lo hubiéramos descartado con más facilidad. Por tanto, nos indicaron que Mycobacterium tuberculosis era completamente sensible a los medicamentos antituberculosos y la paciente fue diagnosticada de un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. ¿Qué es lo que me gustaría comentar con ustedes? Pues un poco cuál es la definición del IRIS y su prevalencia, cuál es su inmunopatogenia y los factores de riesgo, a revisar algunas características especiales del IRIS asociadas a algunas infecciones oportunistas y también a algunas neoplasias, su tratamiento, el pronóstico y su prevención, y acabaré con los mensajes que me gustaría que se llevaran ustedes a casa. Miren, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune se basa en 3 grandes características. Una son pacientes que tienen enfermedades oportunistas, infecciones oportunistas, clínicas o a veces subclínicas, y una cifra de CD4 muy baja, en general por debajo de 100 o menos, por debajo de 50. Que todas comienzan tratamiento antirretroviral de una forma relativamente rápida. Por tanto, el intervalo entre el tratamiento de la infección oportunista y el tratamiento antirretroviral es corto, de unos días. Y que este es eficaz. Cae la carga viral y la cifra de CD4 es baja. Y lo que llama la atención es que hay un empeoramiento clínico de estos pacientes, sí, habiéndose descartado que no haya un fracaso terapéutico, ¿no? Como nuestra paciente, que no tuviera una tuberculosis extensamente resistente, que no haya una toxicidad a los medicamentos frente a las infecciones oportunistas, o que realmente esta persona no tuviera otro diagnóstico, ¿no? Y todo ello es debido a que se restaura con el tratamiento antirretroviral la respuesta celular patógeno antígeno específica. El IRIS en los pacientes con SIDA se ha observado sobre todo en infecciones, ¿no?, por bacterias, micobacterias, virus, parásitos y hongos, y también en algunas neoplasias, sobre todo con el sarcoma de Kaposi. Además, el IRIS puede causar en los pacientes VIH con mucha menor frecuencia pues, enfermedades autoinmunes, sarcoidosis u otras patologías. Martin French fue el primero que definió los criterios diagnósticos de IRIS en base a una clasificación que tenía criterios mayores y criterios menores y que atribuía el diagnóstico definitivo si había 2 criterios mayores o también un solo criterio mayor más 2 criterios menores. Por tanto, lo importante es tener los criterios mayores.
Desde un punto de vista clínico, es un empeoramiento clínico como consecuencia de una reacción inflamatoria exagerada, una vez descartada la toxicidad, la resistencia al tratamiento antimicrobiano u otras patologías, y además una caída efectiva de la carga viral secundaria al tratamiento antirretroviral. Estos son los dos criterios mayores que con más o menos cambios se han adoptado para todas las infecciones oportunistas. Y como criterios menores tenemos el aumento de CD4, la restauración de la respuesta patógeno específica y la resolución de estos síntomas continuando con el tratamiento antirretroviral. ¿Cuántos pacientes se desconocen que están infectados por el VIH en el mundo y por tanto pueden debutar con SIDA? Pues mire, estos son datos de ONU-SIDA de este año y en el mundo hay un 84% de todas las personas que viven con el VIH diagnosticadas, por tanto hay un 16% de personas que están infectadas pero se desconoce la serología por VIH. Por tanto, son estas personas las que pueden progresar y pueden debutar con una enfermedad oportunista diagnóstica de SIDA y al iniciar el tratamiento antirretroviral desarrollar un IDIS, ¿no? Si miramos de paso también cuál es la proporción a nivel mundial de personas que tienen una carga viral indetectable, es de un 40%, ¿no? Porque el 90-90-90 a nivel global es un 84, 73, 66%. ¿Cuál es la proporción de pacientes avanzados? Ahora les voy a presentar datos de la Unión Europea. Esta es la mediana de CD4 en los últimos 10 años. Fíjense que más o menos está plana la gráfica sobre 350 y el diagnóstico de ley presenter es tener menos de 350 CD4. Por tanto, les podemos decir que entre un 40 y un 50% de los nuevos diagnósticos de VIH en la Unión Europea son pacientes avanzados porque tienen una cifra de CD4 por debajo de 350. Por el contrario, la proporción de pacientes que debutan con SIDA, fíjense que ha ido afortunadamente descendiendo en los últimos 10 años a unas tasas que ahora son inferiores a 1 por 100.000, pero cuando debutan con SIDA lo que sí sabemos es que casi el 90% de estas personas son personas que en el momento en que debutan con SIDA se hace el diagnóstico de VIH, ¿no? Por tanto, son los candidatos a iniciar de una forma relativamente rápida el tratamiento antirretroviral y, por tanto, a desarrollar un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes? Estos son datos del registro de vigilancia epidemiológica del VIH y SIDA en España de noviembre del año pasado. Fíjense que la neumonía por neumocistis, la tuberculosis, la candidiasis, el kaposi, el linfoma, la toxoplasmosis cerebral, la enfermedad por citomegalovirus, la LMP, la encefalopatía por VIH, la neumonía bacteriana recurrente y la criptococosis extrapulmonar son las más frecuentes en España. De cada 10 nuevos diagnósticos por el VIH, un 10%, debuta con un evento definitorio de SIDA. Este cuadro inflamatorio de reconstitución inmune tiene muchas manifestaciones clínicas que veremos a continuación y son mucho más frecuentes en enfermedades por micobacterias, por virus, como cito, varicela y herpes. También pueden verse en pacientes con coinfecciones por la hepatitis B y la hepatitis C, hongos como Cryptococcus neoformans, virus JC y también en el caso de neoplasias, el sarcoma de Kaposi que está inducido por el herpes virus tipo 8. Y además, el momento en el cual aparece el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, en general es en los primeros 3 meses, ¿de acuerdo? Y se manifiesta de dos maneras. Si el paciente tiene una enfermedad oportunista, esta empeora, es el iris paradójico, y en pacientes inmunodeprimidos que tienen infecciones subclínicas que no dan síntomas, el tratamiento antirretroviral las desenmascara, ¿de acuerdo? Es lo que se llama el unmasking iris. Además, también pueden haber manifestaciones de iris tardías, a veces meses y hasta 1 o 2 años después del diagnóstico del VIH. En general, estas manifestaciones que se observan por virus, por hongos o por micobacterias son debidas a patógenos no viables que, por mimetismo inmunológico, hace que el sistema inmunológico, la respuesta inflamatoria de estas manifestaciones inflamatorias unos meses o años después. ¿Cuál es la prevalencia y la mortalidad
Miren, de las más frecuentes, este es un metaanálisis publicado hace ya 10 años en el Lancet Infectious Diseases. Y como pueden ver, dentro de las enfermedades oportunistas, la prevalencia, la más frecuente es el cito, la retinitis por cito, casi en un 40% puede haber un iris. Y luego le siguen pues, las tres grandes, tuberculosis, meningitis criptocócica y LMP, entre un 15 y 20% de iris. El sarcoma de Kaposi puede manifestar un empeoramiento al inicio del tratamiento antirretroviral en un 6% de los casos. Globalmente, se observa prácticamente en 1 de cada 6 personas que debutan con una enfermedad oportunista. ¿Cuál es la mortalidad asociada? Pues es de un 4%. En la tuberculosis es de un 3% y la más alta, por su complejidad en el manejo, es la meningitis criptocócica, que puede llegar a un 21%. Muy bien, vamos a avanzar. Se me ha quedado ahora parada la presentación. Perdón, ahora hemos conseguido avanzar, perfecto. Y luego, aquí en esta gráfica pueden ver, disculpen, la relación entre la cifra de CD4 y la prevalencia de iris. La prevalencia es mayor, fíjense, en color azul, en color rojo, en el citomegalovirus, en el criptococo, en color blanco en la tuberculosis. Cuantos menos CD4 hay, mayor porcentaje de pacientes desarrollan un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Un tema que a ustedes probablemente les habrá llamado la atención es que hace unos años, y esto se ha publicado hace un par de años, pero bueno, ya se observó en el CROI del 2017, se comentaba que aquellas personas que iniciaban tratamiento con inhibidores de la integrasa podían tener más riesgo de desarrollar un iris. Y de hecho hay estas dos cohortes, estos dos estudios de cohorte, la cohorte Athena, que es la holandesa, y la cohorte francesa, en que mostraron en un análisis retrospectivo que el riesgo de iris era 3 y 2 veces superior en los pacientes que iniciaban un tratamiento basado en inhibidores de la integrasa respecto a otras familias de antirretrovirales. Pero esto se ha comprobado que no es así. Esto aquí pueden ver los resultados del ensayo clínico Reality, publicado en el New England hace ahora 4 años, en donde pacientes muy avanzados se aleatorizaron a recibir a tripla o a tripla más raltegravir o placebo. Y como pueden ver, la tasa de iris y además el que pueda uno fallecer por iris es idéntico con no análogos de nucleósidos como a tripla o no análogos potenciados con el primer inhibidor de la integrasa como es el raltegravir. Por tanto, parece que los inhibidores de la integrasa no aumentan el riesgo de iris. Esto nosotros también lo hemos podido ver en el ensayo clínico Advance 4 en personas con menos de 100 CD4. Este estudio se presentó en el CROI de este año y está pendiente de publicación. Había 2 ramas, dolutegravir por una banda y darunavir, ritonavir, y pueden ver como la tasa de iris es la misma, 10-12%, en un ensayo clínico que había muy pocos pacientes con tuberculosis, ¿no? Por tanto, el mensaje es que los inhibidores de la integrasa, en comparación con los inhibidores de la proteasa o los no análogos de nucleósidos, no aumentan el riesgo de iris en pacientes avanzados. ¿Cuál es la inmunopatogenia y los factores de riesgo? Miren, nos encontramos en esta fase, ¿no? En pacientes que tienen criterios de SIDA, por tanto, con muy pocos CD4, con carga viral muy elevada y tienen enfermedades definitorias de SIDA. Comenzamos el tratamiento antirretroviral y lo que va a hacer es que suban los CD4 y baje la carga viral, ¿no? Entonces, lo que se ha observado, y son estudios muy clásicos de la inmunóloga francesa Brigitte Autran de finales de los 90, en que con el inicio del tratamiento antirretroviral se recupera la respuesta antígeno específica. Y aquí pueden ver cómo se recupera la respuesta frente a antígenos de citomegalovirus y de Mycobacterium tuberculosis. Basalmente, esas personas no tenían prácticamente respuesta inmunológica y a los 6 meses más de la mitad la habían recuperado, ¿no? Pues esta restauración patógena específica es la que puede causar el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Por tanto, necesitamos pocos CD4 para que haya recuperación inmunológica, ¿de acuerdo? Gran cantidad de microorganismos, ¿no? Por tanto, pacientes que debutan con SIDA o tienen infecciones subclínicas. Esta, digamos, restauración
de la respuesta patógeno específica y luego en algunas enfermedades puede haber una susceptibilidad genética, ¿no? Y esto se ha visto en algunas infecciones por virus del grupo herpes y también en algunas enfermedades por micobacterias que puede hacer que algunas personas sean más susceptibles de tener un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Pues bien, lo que les estaba explicando es que en pacientes con SIDA, con el inicio del tratamiento antirretroviral, en este eje pueden ver en semanas o meses, hay un aumento de los linfocitos CD4 y una disminución en color rojo de la carga viral de estos pacientes, ¿no? Pero esto es mucho más complejo. Estas son las dos cosas que nos identifica el subgrupo de pacientes con riesgo de desarrollarlo, ¿no? Que el tratamiento antirretroviral sea efectivo, caiga la carga viral, sufran los CD4, ¿no? Pero si miramos con más detenimiento a lo que ocurre en los pacientes con iris, lo que vemos es que hay una disfunción fundamentalmente de dos fenotipos de las células T reguladoras que tienen propiedades antiinflamatorias, ¿de acuerdo? De las células TH17 que son proinflamatorias y de la respuesta TH1. Este balance erróneo entre las propiedades antiinflamatorias de las T reguladoras y las proinflamatorias de los TH17 hacen que se produzca el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, que para bacterias, hongos y parásitos vendrá mediada por los linfocitos CD4 y la estimulación a nivel de los monocitos y macrófagos, que producirán todas las citoquinas proinflamatorias que empeorarán el cuadro clínico, sobre todo cuando hay bacterias, hongos y protozoos. Por el contrario, en el caso de los virus, esto va a depender fundamentalmente de una respuesta efectora mediada por los linfocitos CD8, que van a tratar de destruir de forma masiva, liberando perforinas y granzimas las células infectadas, pero esta respuesta exagerada lo que hará es que empeore el cuadro clínico de estos pacientes. Muy bien, vamos a repasar algunas manifestaciones clínicas del iris y comenzaremos con la tuberculosis como paradigma de la enfermedad oportunista donde el iris es más frecuente, ¿no? Tenemos dos modalidades, el iris paradójico, el paciente es diagnosticado de tuberculosis y esta empeora, o el iris desenmascarado por el tratamiento antirretroviral. Aparentemente el paciente está asintomático, pero tiene una reactivación y justo cuando comienza el tratamiento antirretroviral, los linfocitos CD4 y CD8 reconocen a las células, los antígenos de Mycobacterium tuberculosis y organizan una respuesta inflamatoria exagerada con liberación, en el caso de Mycobacterium tuberculosis, a través de la activación del inflamosoma de citoquinas proinflamatorias que van a producir pues, la fiebre, el aumento de los ganglios, la aparición de derrame pleural, el empeoramiento de los infiltrados pulmonares, etcétera, que dan lugar al iris asociado a la tuberculosis, ¿no? Por tanto, los factores predisponentes son los que ya conocemos: comenzar pronto, enfermedad diseminada, pocos CD4 y respuesta eficaz al tratamiento antirretroviral, y hay una mayor predisposición en la raza negra. Y los síntomas clínicos, pues bueno, pues es lo que les he comentado: fiebre, aumento de los ganglios, empeoramiento de la placa de tórax y aparición de abscesos fríos. Ya veremos después que el tratamiento de esto es con corticoides y que la mortalidad no es despreciable, globalmente del 7%, relacionada directamente con el iris un 2%. Los dos factores predisponentes más importantes son pocos CD4 y comenzar el tratamiento antirretroviral de una forma precoz. De hecho, las personas con menos de 50 CD4 que comienzan el primer mes del tratamiento antirretroviral, en estos estudios efectuados en Sudáfrica, la tasa de iris prácticamente es del 100%. Vamos a ver unos ejemplos. Este es un paciente que tiene una miliar, comienza el tratamiento antituberculoso, mejora rápidamente, comienza el tratamiento antirretroviral al cabo de unas semanas, empeora el patrón miliar y aparece un derrame pleural submersivo. En este caso damos corticoides, mejora otra vez el cuadro clínico, pero por los corticoides en este caso hay una reactivación del citomegalovirus. Este es, fíjense, solo 7 días después del inicio del tratamiento antirretroviral les aparecen estas grandes adenomegalias y masas, abscesos fríos torácicos que al efectuar un TAC cervical podemos ver que pues hay un
gran acceso frío que requiere el drenaje y la salida de casi 300 mililitros de calcio, ¿de acuerdo? Esto es el iris, es realmente muy complicado, como en nuestro caso que también les presenté al principio, ¿no? O este es un caso que viví yo personalmente, una paciente con una meningitis tuberculosa y un pequeño criptotuberculoma en el tronco del encéfalo, comienza tratamiento antirretroviral y te hace una hidrocefalia masiva por este empeoramiento paradójico en este caso, del tuberculoma que colapsó el cuarto ventrículo y hizo una hidrocefalia no comunicante, ¿no? Además, es muy interesante el grupo de Irini Seretti, de Lena Yech, es de los que ha estudiado más el iris, pues bien, ellos haciendo un PET-TAC corporal, lo que se observa es que si hay una captación importante de la médula y del bazo como marcador de inflamación, esto se correlaciona muy bien con todas las citoquinas proinflamatorias y es un factor de riesgo independiente para que estas personas desarrollen un iris por M. tuberculosis o por micobacterias no tuberculosas, ¿no? El riesgo es mucho mayor. Del PCP, el PCP pueden desarrollar iris las formas leves, ¿no? Las graves ya toman corticoides y esto hace que sea bastante menos frecuente, ¿no? Por tanto, el tratamiento precoz en pacientes que tienen cargas virales del VIH superiores a 1 millón de copias y niveles de inmunoglobulina G muy bajas son los factores predisponentes para un iris paradójico o un iris desenmascarador, ¿no? Aquí pueden ver un caso clínico. Este es un paciente con una típica imagen de un TAC de una PCP. Hay una mejoría clínica, inicia el tratamiento antirretroviral y 6 días después hay un empeoramiento con la aparición de múltiples infiltrados en el TAC torácico. Criptococo tiene es un subgrupo también de pacientes con mucho iris y que además puede dar un peor pronóstico. Y en estos estudios observacionales, la prevalencia del iris sobre todo se observó cuando el tratamiento era precoz. Fíjense que el tratamiento precoz, menos de 7 días, pues casi la mitad de los pacientes desarrollaron iris y cuando era tardío era mucho menor, ¿no? Dentro del problema de la meningitis criptocócica, con una meningitis, una cavidad de estructura cerrada, el iris produce un aumento de la presión intracraneal, riesgo de enclavamiento y muerte, ¿no? Por tanto, es una complicación muy grave, ¿no? Y en estos casos, curiosamente, los corticoides están contraindicados porque no mejoran toda esta sintomatología. Lo importante es reducir la presión intracraneal mediante punciones lumbares evacuadoras de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aquí pueden ver que en aquellos casos que se efectuaron punciones evacuadoras de líquido cefalorraquídeo, punciones lumbares de forma repetida, la mortalidad fue un 70% menor con respecto a los pacientes que iniciaron tratamiento antirretroviral sin punciones evacuadoras, ¿no? El virus JC y la LMP es otro iris característico, ¿no? Además, el iris saben ustedes que la LMP no hay captación de contraste, ¿no? Son lesiones hipodensas que no captan contraste. Pues bien, cuando como consecuencia del tratamiento antirretroviral aparece un iris paradójico o desenmascarador, hay un efecto masa con captación de contraste que pueden producir la muerte del paciente, ¿no? Por tanto, es una de las enfermedades oportunistas que es más difíciles de manejar, porque si no das tratamiento antirretroviral, el paciente puede progresar y morirse en unos meses, y si le das tratamiento antirretroviral, quizá este pueda ser la puntilla que empeore el paciente y se muera, ¿no? Por tanto, el manejo de estos pacientes realmente es muy difícil, ¿no? Fíjense, este es un caso cedido por compañeros del Hospital Gregorio Marañón, por Pilar Miralles, ¿no? Este es una LMP que comienza tratamiento antirretroviral y aparece pues una captación de contraste y un efecto masa. Fíjense cómo comprime los ventrículos laterales, ¿no? Y casi desplaza la línea media. Y a efectuar la biopsia, aquí pueden ver cuando se hizo el diagnóstico, ¿no? Que no hay ningún componente inflamatorio y vemos las células de la oligodendroglía con los núcleos, con los cuerpos de inclusión del virus GTC. Inicia el tratamiento antirretroviral y lo que hay es un infiltrado masivo de linfocitos T CD8 dirigidos contra los antígenos del virus JC, que son los que causan esta respuesta inflamatoria tan acusada, cambiando el patrón neuroradiológico completamente, ¿no? De tener lesiones hipodensas que no captan contraste a tener auténticas masas cerebrales, ¿no?
¿Cómo se pueden tratar estos pacientes? Pues bueno, con bolus de corticoides, pero así todo, fíjense que a los 2 años prácticamente una cuarta parte de estos pacientes pueden fallecer y que solo hay una mejoría en 2/3 partes de estos pacientes, ¿no? El citomegalovirus también es súper frecuente para el desarrollo del iris, ¿no? Se observa en pacientes que habitualmente ya tienen retinitis. El tratamiento antirretroviral precoz, cuando están muy inmunodeprimidos, pueden hacer que pues, el paciente empeore. Hay que tratarlos con corticoides tópicos, intravítreos o sistémicos, y esta morbilidad ocular pues con frecuencia puede acabar con la ceguera de este paciente, ¿no? Aquí podemos ver otro ejemplo. Esta es una retinitis con buena respuesta con ganciclovir, ¿de acuerdo? Comienza el tratamiento antirretroviral y 2 semanas, ya a los 2 meses, hay un empeoramiento clínico con edema y microhemorragias y deterioro de la función visual de este paciente, ¿no? Finalmente, como neoplasia, que es muy frecuente en el África subsahariana, también en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, el iris asociado al sarcoma de Kaposi y el herpes virus tipo 8 también es muy frecuente. En el África subsahariana puede tener una prevalencia de casi el 10%. Aparece cuando el tratamiento, como en todos estos casos, es precoz, y hay 4 predictores definidos por Emilio Letang por motivo de su tesis doctoral, como es tener basalmente un Kaposi, tener una carga viral, el DNA del herpes virus tipo 8 positivo, tener anemia y tener una carga viral del VIH superior a 6 logs, a 5 logs, superior a 100.000 copias, ¿no? En estos casos hay que continuar con el tratamiento antirretroviral y muchas veces dar quimioterapia sistémica. Aquí podemos ver un ejemplo, una chica de raza negra con algunas lesiones de sarcoma de Kaposi en la espalda, comienza el tratamiento antirretroviral y a los 4 meses tiene una explosión de lesiones en todo el cuerpo, las de la espalda, conjuntiva, mandíbula, genitales, ¿no? Tiene que tomar de nuevo, tiene que añadirse a la quimioterapia o tratamiento antirretroviral y afortunadamente hay una resolución ad integrum de todas estas lesiones de sarcoma de Kaposi. ¿Cómo lo vamos a tratar? Hay muy poca información a excepción de las micobacterias, ¿no? Mire, el manejo es muy importante. Estas son las 4, digamos, reglas. Hay que descartar que no haya fracaso microbiológico o que no haya toxicidad, resistencia o toxicidad al tratamiento antimicrobiano. En las formas leves moderadas hay que dar antiinflamatorios no esteroideos. Esto es lo que dicen todas las guías. Yo les digo, esto no, en las formas moderadas no funciona. Lo que hay que dar es corticosteroides, ¿no? Además, si hay accesos fríos, en el caso de, sobre todo, de bacterias, micobacterias u hongos, hay que drenarlos, o bien con punciones guiadas por imagen, ¿no? Por ecotac o drenaje quirúrgico. Y el tratamiento antirretroviral nunca hay que detenerlo, ¿no? Esto es una buena señal, es una respuesta inflamatoria patógeno específica, a excepción de algún caso muy concreto de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Vamos a esperar que esto pueda avanzar. Tenemos el mismo problema que antes. A ver si podemos avanzar. Yo tengo bien. Esperemos. ¿Usted lo está viendo? Sí, 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 se ve. Ahí está Pues a pensando mí como se me ha para quedado. avanzar. Sí. A ver si podemos avanzar. Porque a mí se me ha quedado la presentación, lo siento, No la hay problema. presentación colgada, ¿eh? Vamos a ver. Perdón, ahora ha avanzado. Perfecto. Muy bien. Disculpen este retraso. Pues hemos dicho cuáles son los principios, ¿no? Siempre continuar con el tratamiento antirretroviral, en las formas moderadas o graves dar corticoides, descartar que no haya, obviamente, pues una resistencia antimicrobiana o toxicidad a los medicamentos antimicrobianos que se estén dando, ¿no? Entonces, miren, el grupo que más ha trabajado en el tratamiento del iris es el grupo de Sudáfrica. Graham Menges publicó hace ahora 10 años un ensayo clínico doble ciego, controlado con placebo, en que los pacientes con tuberculosis se lo utilizaban a tomar corticoides, prednisona o placebo, ¿no?
Y este es el diseño del estudio. Cuando daban corticoides, daban durante 2 semanas 1,5 miligramos por kilo de peso y y las 2 últimas semanas 0,75 miligramos por kilo de peso. ¿De acuerdo? Y lo que dieron en la variable de análisis principal, que era número de días que el paciente permaneció hospitalizado o número de tratamientos invasivos terapéuticos, no, que se contaba con un día adicional como variable de análisis principal. Aquí pueden ver es que había una diferencia significativa en la mediana, aquí el rango intercuartílico de esta variable de análisis principal, que era de 3 en la rama placebo y de 1 en la rama prednisona. Y si los desglosamos, lo que vemos es que sobre todo la prednisona reducía el número de días de ingreso hospitalario y no había tanta diferencia en lo que es el número de procedimientos, digamos, de drenaje, de punciones ambulatorias. La mayor parte de ellos se hicieron durante la hospitalización. Aquí pueden ver cómo había una diferencia muy significativa entre las dos ramas del estudio. Y lo podemos ver con más detenimiento en estas dos situaciones. Una son los síntomas clínicos, que pueden ser que uno se deteriore, no cambie o mejore o se resuelvan, y la evolución de la radiografía de tórax, ¿no? En azul que empeore, en blanco que no cambie y en rojo que mejore, ¿no? Pues pueden ver cómo tanto a las 2 como a las 4 semanas en la rama de prednisona había una mejoría sustancial clínica, 56 contra un 80%, y había una mejoría sustancial radiológica, ¿no? De un 45 contra un 72%, ¿no? Y estas diferencias eran estadísticamente significativas, sin que se acompañara el uso de corticoides durante un mes de mayor mortalidad o de más efectos secundarios propios de los corticoides o en relación con que favorecieran el desarrollo de infecciones en general o infecciones graves. No hubo diferencias entre las dos ramas y, por tanto, desde entonces las guías de práctica clínica recomiendan el uso de corticoides en la tuberculosis en los pacientes VIH positivos. Pero ¿qué ocurre cuando damos corticoides y el paciente no mejora, ¿no? Al cabo de 2 semanas por término medio, 4 semanas como máximo, nos encontramos ante casos de iris corticoresistentes, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Pues hay muy poca información. Y la que viene fundamentalmente son pequeñas series de casos, no hay ensayos clínicos. Los ensayos clínicos se han hecho solo con la tuberculosis porque es la enfermedad oportunista más prevalente y en África, que es donde hay, ¿no? Como alternativas tenemos la talidomida, que se ha utilizado para la lepra lepromatosa, la pentoxifilina, la hidroxicloroquina, lo recordamos por el SARS-CoV-2, por sus propiedades inmunomoduladoras, y luego también los antagonistas de los receptores de leucotrienos, los anti-TNFs, ¿no? Inhibidores del factor de necrosis tumoral, y otros medicamentos en donde pues pueden estar el Maraviroc, que no funciona, ya se lo adelanto, ¿no? Los factores de crecimiento de colonias de granulocitos y macrófagos, ¿no? La interleuquina 2 o la administración de inmunoglobulinas intravenosas. Miren, con talidomida yo he tenido experiencia y las cosas han ido bien, aunque son series de casos. Con anti-TNF, el grupo de Irene Sereti publicó en el CID ahora 5 años la experiencia en el tratamiento del iris asociado a micobacterias, ¿no? 2 casos de tuberculosis y una de MAC. Fíjense, eran personas que un mes después, de 2 a 4 semanas después de iniciado el tratamiento con corticoides del iris no mejoraron, ¿no? Se les añadió infliximab, 5 miligramos kilo cada 2 semanas, un total de 6, por tanto de 3 administraciones, y hubo una mejoría notable en todos los casos, ¿no? Hubo una reducción de la proteína C reactiva, de la interleuquina 6 y de los niveles plasmáticos de interferón gamma y del factor de necrosis tumoral, y una mejoría clínica. Aquí pueden ver 2 casos, ¿no? Este paciente con este gran absceso retromandibular al lado de la faringe que comprimía la carótida, se solucionó del todo. Este otro paciente que hizo por las anelopatías que comprimieron el conducto torácico un kilotórax, pues eso las descomprimió y el paciente mejoró, los 2 pacientes mejoraron, ¿no? Lo ideal sería que se pudiera realizar un ensayo clínico para ver si realmente el TNF es eficaz en los pacientes con iris córtico resistente. Pues en esta diapositiva pueden ver un algoritmo que nosotros
proponemos para el manejo del iris asociado a la tuberculosis, ¿no? En las formas moderadas o graves, lo que vamos a hacer es administrar prednisona durante un mes y hacer deslizamiento médico o quirúrgico de los abscesos fríos. Los pacientes que son no respondedores, pues podemos a los corticoides, podríamos añadir talidomida o anti-TNFs y en algún caso muy concreto se podría plantear el parar transitoriamente el tratamiento antirretroviral. ¿Cuál es el pronóstico del iris? Pues bien, en este estudio prospectivo internacional con más de 500 pacientes con menos de 100 CD4 realizado en Estados Unidos, Tailandia y Kenia, 97, casi un 20% desarrollaron iris y un 6% fallecieron. Pues bien, en análisis multivariado, el iris fue una variable que independientemente se asociaba a la muerte, ¿no? Con un hazard ratio de 3, es decir, los pacientes con iris tenían 3 veces más riesgo de morirse que los que no tenían iris. Este mismo grupo de investigación de Irina Sereti del NIH trató de establecer un score de riesgo de iris y también de supervivencia en los pacientes avanzados. Y para ello, pues utilizaron variables clínicas como el índice de masa corporal, los niveles de hemoglobina y estas 9 marcadores citoquinas, digamos, inflamatorias o procoagulantes, ¿no? Y dando un punto a cada una de ellas se podía tener un valor máximo de 10. Pues bien, lo que vieron es que este score diferenciaba muy bien los pacientes con iris debido a micobacterias de los que no tenían iris y diferenciaba también muy bien el iris de las micobacterias con el iris producido por virus, por ejemplo, citomegalovirus, ¿no? Y esto se ve muy bien en esta gráfica, pero también con datos más finos en esta tabla, ¿no? Otra de las cosas que trataron de ver es si este marcador podía ser, estos marcadores, este score con 2 variables clínicas y 8 de laboratorio, podía predecir el riesgo de morirse en personas avanzadas. Pues bien, lo que pueden ver es que si había 4 o más puntos, el riesgo de morirse era casi 5 veces superior que los que tenían menos de 4 puntos. ¿De acuerdo? Por tanto, estos score puede ser muy útil para estratificar el riesgo de muerte en los pacientes avanzados, pero no el riesgo de muerte relacionada con el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. ¿Qué podemos hacer para prevenir el iris? Pues hasta ahora se han probado 2 estrategias, dar un antiviral como el Maraviroc o dar corticosteroides. En este ensayo clínico doble ciego controlado con placebo del investigador mexicano Sierra Madero se comparó el Maraviroc o placebo en pacientes con menos de 100 CD4 que iniciaban tratamiento antirretroviral con atripla, ¿no? Y la variable de análisis principal era desarrollar el iris, ¿no? Se utilizó el Maraviroc porque aparte de sus propiedades antivirales, ¿no? Downregula al CCR5, este correceptor es muy importante para facilitar la migración y el acúmulo de linfocitos T en los órganos, digamos, afectados, ¿no? Por tanto, evitaríamos este acúmulo de linfocitos, macrófagos, etcétera, en el pulmón, en el sistema nervioso, etcétera, y la secreción de citoquinas proinflamatorias y la aparición del iris. Pues bien, por desgracia, a nivel global, el Maraviroc con respecto a placebo no influyó en el desarrollo de iris en las semanas posteriores al inicio del tratamiento antirretroviral, ni a nivel global, ni si mirábamos específicamente por si era por tuberculosis u otros eventos oportunistas, ¿no? Tampoco se había hablado de que el Maraviroc podía aumentar la cifra de linfocitos CD4, pues no, tampoco influyó en los linfocitos CD4 y tampoco ni en la respuesta antiviral frente al VIH, que fue magnífica en las 2 ramas del estudio. La otra hipótesis generada por Graham Meintjes es que la prednisona en pacientes con tuberculosis que inician tratamiento antirretroviral podría reducir el riesgo de iris, ¿no? Y esto lo hizo en un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, con placebo, que se publicó en el New England ahora hace 3 años, y en que pacientes con menos de 100 CD4, ¿de acuerdo?, que habían iniciado tratamiento de la tuberculosis y tratamiento antirretroviral, se aleatorizaron a recibir prednisona o placebo. Y la prednisona se dio 40 miligramos durante 2 semanas y 20 miligramos al día 2 semanas más, en total 4 semanas, ¿no?
y la variable de análisis principal era desarrollar un síndrome inflamatorio de reconstitución. Pues bien, pueden ver que este riesgo, el riesgo de desarrollar un iris, fue un 30% menor en los pacientes que recibieron prednisona con respecto a placebo, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Además, se retrasó un poco la aparición de iris, la mediana de aparición era de 8 días en el placebo y de 10 en la rama de prednisona, y esto no se acompañó de más infecciones oportunistas ni infecciones bacterianas graves, ¿no? Pueden ver cómo las diferencias son significativas y, de hecho, aún la prevalencia fue menor en la rama de prednisona que con respecto a la rama de placebo. Finalmente, la administración de corticoides ni alteró la respuesta inmunitaria, ¿no? La cifra del incremento de CD4 fue de 150 en las dos ramas, ni la respuesta virológica. La caída de 2 logaritmos de la carga viral del VIH fue de más del 90% de los casos a las 12 semanas, tanto en la rama de placebo como en la rama de prednisona. Por tanto, la prednisona puede ser muy útil para prevenir el desarrollo de iris en pacientes con tuberculosis muy inmunodeprimidos, ¿no? Pero volvamos a nuestro caso. ¿Qué es lo que hicimos? Lo diagnosticamos de iris a nuestra chica del Perú, ¿no? Pues continuamos con el tratamiento antituberculoso y antirretroviral y añadimos prednisona durante un mes. El problema es que después de una mejoría inicial reapareció la fiebre y el dolor abdominal, ¿no? Y interpretamos que nuestra paciente había desarrollado un iris córtico resistente. Y lo que hicimos es bajar para quitar la dosis de prednisona en las 4 semanas siguientes y añadir talidomida. Y añadir 100 miligramos de talidomida cada 12 horas, realmente la paciente mejoró y la sintomatología desapareció. Continuamos con talidomida durante 9 meses y la paramos cuando apareció una leve neuropatía periférica. 5 años más tarde, la paciente está asintomática con 500 CD4 y una carga viral indetectable. Bueno, ¿cuáles son los mensajes de esta presentación? Pues bien, la primera es que el tratamiento antirretroviral no debe retrasarse en los pacientes con enfermedades, digamos, definitorias de SIDA. Quizás solo hay 2 excepciones, la meningitis tuberculosa y la meningitis criptocócica, que una proporción importante de estos pacientes avanzados desarrollaron un iris, bien paradójico o desenmascarador, que los pacientes que tienen micobacterias, hongos y virus del grupo herpes son los que con más frecuencia desarrollan este iris, y también lo pueden hacer algunos pacientes con tumores como el sarcoma de Kaposis, que el iris es la consecuencia de una respuesta exagerada patógeno específica que hace que los linfocitos y macrófagos y monocitos liberen citoquinas proinflamatorias que causan todos los síntomas asociados a este evento, y que las manifestaciones clínicas son muy variadas. Los pacientes pueden tener desde episodios moderados a episodios que pueden comprometer la vida del paciente. Desde un punto de vista de guías de práctica clínica, hay poca información de cómo manejar estos pacientes, ¿no? Lo que se recomienda es continuar con el tratamiento antimicrobiano y el tratamiento antirretroviral, que en las formas leves podemos dar antiinflamatorios no esteroideos, pero en las formas moderadas o graves, sobre todo cuando son producidas por micobacterias, los corticoides han demostrado su utilidad para su tratamiento, ¿de acuerdo? Y que cuando hay una refractariedad al tratamiento con corticoides, en mi experiencia en particular, la talidomida y los anti-TNF son en pequeñas series de casos, son los que han demostrado mayor efectividad, ¿no? Es importante recordar que si hay abscesos fríos hay que drenarlos, bien por punción guiada por pruebas de imagen o quirúrgicamente, y que quizás en los pacientes con un iris muy grave, ¿no? Y hablo de las formas inflamatorias de la LMP, quizá el tratamiento antirretroviral pueda, digamos, detenerse de forma transitoria. Muchas gracias por su atención. Reiterar el agradecimiento a las personas que me han invitado, a las doctoras Carolina Loretti y Lidia Santa Cruz, y también a la dirección de VIH del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que ha organizado estas jornadas.